Gracias. Ya estamos usando los climas, los aires acondicionados para sentirnos mejor. Y el calorcito ya se está sintiendo más. ¿Verdad? Así es que empezamos a encender los abanicos en la casa y ¿verdad? Pues esperamos en Dios que de verdad tengamos un buen tiempo. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a hablar un poquito acerca de la plenitud. De la plenitud. En algunas ocasiones las personas se sienten vacías. Sus vidas parece que no tienen sentido. Se sienten vacías. A veces las personas pueden tener los recursos, pueden tener bienes, pueden tener posesiones, dinero, muchas cosas que este mundo ofrece, pero se sienten vacías. Hemos mencionado a Salomón como un ejemplo clásico de que él, ¿qué pudo desear que pudo tener? Y al final, él concluía diciendo, todo es vanidad. Vanidad significa algo así. Algo así. Así que, mis hermanos, si pensamos que algunas cosas de este mundo nos pueden llenar, estamos equivocados. Este mundo no puede llenarnos, porque está bajo maldición. Nuestro Dios maldijo a esta tierra, así que esta tierra está bajo maldición. Esta tierra está también con gemidos, esperando el tiempo, el momento de su redención. Y un día esta tierra va a ser redimida. Pero en este momento todavía está bajo maldición. Así que si toda la tierra está bajo maldición, ¿puede llenarnos? No. Así que, mis hermanos, no pongamos nuestra mirada en las cosas de este mundo. No pensemos que lo que hay aquí puede llenarnos, lo que sea. ¿Verdad? Como les decía yo, Salomón, creo que no, él mismo lo dice, no le negué a mi alma, no le negué a mi cuerpo alguna cosa. Todo lo que quise, lo probé, lo experimenté. ¿Verdad? Porque a veces la gente dice, cuando yo tenga estas cosas, Salomón dice, yo lo tuve y en grado superlativo. ¿Verdad? Cuando yo me case, ¿no? Salomón cuántas veces se casó y no le llenó. Mis hermanos, ¿por qué? Porque si queremos esa plenitud, esa llenura, esa abundancia, esa satisfacción que verdaderamente nos haga sentirnos completos, tenemos que ir acá, a la Biblia, y buscar en Dios. Si no, nos va a pasar como le dijo Cristo a la mujer samaritana. Le dijo Cristo, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y así es, mis hermanos.
Si bebemos las aguas de este mundo, vamos a volver a tener sed. Y vamos a volver a tener sed. Pero Cristo dijo, yo tengo un agua, que aquel que la beba, nunca más volverá a ser. Y es un agua que viene de una fuente que salta para vida eterna. Mis hermanos, así que recuerden, queremos llenura, queremos plenitud, queremos satisfacción completa, tenemos que ir con Dios. Él es el único que nos va a dar esa agua, que nos va a hacer sentir totalmente bien. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, mis hermanos, allí en Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Recuerdan? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Mis hermanos, si el Señor Jesucristo está con nosotros, si el Señor Jesucristo está con nosotros, ¿por qué nos quejamos como si no tuviéramos nada? ¿Por qué nos sentimos como si nos faltara todo? ¿Por qué? Bien, vamos a abrir la Biblia, mis hermanos. Colosenses, capítulo 1. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre, capítulo 1 de Colosenses, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Mis hermanos, esto es algo que el apóstol Pablo ha estado insistiendo constantemente aquí en esta carta a los Colosenses. De que Cristo es Dios. En Cristo no está una parte de Dios, no está algunos aspectos de Dios, no está totalmente Dios en él. Dice que en él habitase, ¿qué cosa? Toda plenitud, mis hermanos. Así que en Cristo está toda la deidad. Dios, Cristo es Dios, mis hermanos. Vean, por favor, allí en Efesios capítulo 1. Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios 1, versículos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, mis hermanos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y está hablando que en Cristo está totalmente la plenitud, ¿verdad? La plenitud que todo lo llena en todo. Y dice, versículo 22, está hablando de Dios, ¿verdad? Que dice que sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea que Dios le dio toda la autoridad a Cristo. ¿Se acuerdan de aquellas palabras que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba allá en Galilea despidiéndose de sus discípulos porque ya estaba a punto de ascender a los cielos? Ya estaba dando Cristo las últimas instrucciones a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Toda. ¿Hay algún poder en los cielos? Cristo dijo, ya la tengo.
¿Hay algún poder en la tierra? Ya no tengo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Con esa autoridad el Señor Jesús dio esta encomienda, esta misión a la iglesia. Por eso dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, Cristo tiene todo el poder porque Él es Dios. Dice, y Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice, y lo dio. O sea, Dios dio a Cristo por cabeza a la iglesia. Mis hermanos, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Somos el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. La semana pasada hablábamos acerca de esa sincronización que existe entre la cabeza y el cuerpo. ¿Se acuerdan, verdad? Que decimos, el hermano Manolo también comentó algo el domingo, ¿verdad? Cómo el cuerpo hace lo que la cabeza dice. Y que mencionamos de algunos problemas de salud, algunas enfermedades donde el cuerpo no obedece a la cabeza, como la enfermedad del Parkinson, ¿verdad? Mi hermana, les he dicho, mi hermana Lulu, ella tiene esta enfermedad, este problema del Parkinson. Ella, gracias a Dios, ha mejorado. Hay algunos medicamentos que están en protocolo, como en experimento, y ella los ha probado y dice, gracias a Dios me ha ayudado, porque llegó el momento en que casi ya no podía caminar, y últimamente ya, dice Marta, oye, Lulú camina más rápido que yo, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios por ello. Pero dice, hay veces que mi cuerpo no quiere obedecer, mi cuerpo, ¿verdad? Eso nos habla de un problema, de un trastorno, una enfermedad. Y hay ocasiones, mis hermanos, que eso nos pasa espiritualmente a nosotros. Cristo dice algo y nosotros, el cuerpo, no obedecemos. ¿Se acuerdan de ese texto que mencionamos de Hebreos 10:25? Que dice, no dejando de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo. Dice la cabeza, no dejen de congregarse al cuerpo, y el cuerpo obedece, ¿sí? ¿Sí? El cuerpo, no. Hay veces que el cuerpo, no, ¿para qué ir el miércoles? El cuerpo, ¿verdad? El Señor quiere que su iglesia se reúna para ser edificada. Sí, como dice el apóstol ahí en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Que vayamos siendo edificados en amor. Aquí, hermanos, en la iglesia somos edificados. Bien, así que, hermanos, la cabeza tiene toda la plenitud que lo llena todo, y nosotros, como el cuerpo, ¿cómo estamos? Lo tenemos todo. Lo tenemos todo, ¿verdad? Esa es la posición en la que nos ha puesto Dios, mis hermanos. Vean ahí en Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios 3, 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud, mis hermanos, para que seáis llenos. Nosotros, la iglesia, también vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Se pueden imaginar esto? O sea, si Cristo es Dios, y nosotros tenemos a Cristo, podemos también tener esa plenitud. Por eso dice aquí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No nos hace eso a veces hasta medio sanearnos,
de que ¿cómo? Yo también voy a ser lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Pensamos así, mis hermanos? Oh, no puede ser posible eso. No. ¿Cómo que yo también puedo ser lleno de toda la plenitud de Dios? Sí, es lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué a veces nos conmiseramos? Nos autocompadecemos. ¿Por qué a veces nos subestimamos? Nos sentimos tan ínfimos, tan poquita cosa, mis hermanos, cuando dice Dios, yo quiero que en ti esté toda la plenitud de Dios. Oigan, pues toda la plenitud de Dios es todo lo contrario en oposición a aquello sin importancia, porque es ínfimo. Yo les invito, mis hermanos, para que pensemos, ¿verdad? Que con nosotros también está la plenitud de Dios, ¿verdad? Dios quiere que sepas en qué condición estás, mi hermano. Tu vida y la mía son para manifestar cada día la plenitud de Dios. ¿Cómo podemos manifestar, mostrar, expresar esa plenitud de Dios en nuestra vida cada día? ¿Saben cómo se cumple esto, mis hermanos? Cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y saben qué pasa cuando nos llenamos del Espíritu Santo? Tenemos el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida. Cuando estamos llenos y mostramos de esa manera espontánea y natural el fruto del Espíritu Santo que emana, que sale de nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cosas muy parecidas que dice el apóstol Pedro ahí en su segunda carta, cuando dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Mis hermanos, cuando estamos llenos vamos a mostrar eso. La pregunta es: ¿de qué estamos llenos, mis hermanos? ¿De qué estamos llenos? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Más adelante en nuestro estudio de Colosenses, ahí en el capítulo 3, versículo 16, el apóstol nos dice que nos llenamos del Espíritu Santo cuando nos llenamos de la palabra de Dios. Sí. ¿De qué estamos llenos? Siempre decimos, cuando alguien te sacude, cuando alguien te hace enojar, cuando alguien te estruja, ¿qué sale de ti? ¿Qué se derrama? Amor. ¿Sí, mis hermanos? O sale el coraje, el enojo, la ira, el odio, el rencor. ¿Qué sale de tu vida, mi hermano? Pues de lo que estás lleno. ¿Qué se derrama? De lo que estás lleno. Mis hermanos, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Así que, mis hermanos, no pensemos: ay, no tengo nada, estoy vacío. ¿Cómo vamos a estar vacíos si tenemos a Cristo y en Él está toda la plenitud de la vida de Dios? Y Dios quiere que seamos llenos de la plenitud de Dios. Versículo 20, mis hermanos. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de Él
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar todas las cosas. Mis hermanos, hemos estado estudiando algunas cualidades del Señor Jesucristo. Repasemos algunas de ellas, ¿verdad? Hemos mencionado 7 cualidades. Capítulo 1, versículo 14 dice que el Señor nos redimió, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor no nos redimió. ¿Qué otra cualidad tenemos del Señor Jesucristo en el versículo 15? Dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Capítulo 1, versículo 16 dice que Él es el creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor existió eternamente, nos dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ya hemos comentado esto, mis hermanos. El versículo 18 nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Versículo 19 dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y en este versículo 20 dice que Él reconcilia todas las cosas. Todas. Y hay otras cualidades que podríamos añadir, por ejemplo, ¿verdad? Dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 14, que ya leímos, que, ¿verdad?, tenemos redención por su sangre. Tenemos redención por su sangre. Tenemos paz, versículo 20, que ya leímos también, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, ¿verdad? Así que, hermanos, por medio de Él, ¿verdad?, se reconcilian todas las cosas. ¿Qué significa reconciliar, hermanos? ¿Qué significa reconciliar? Es unirse de nuevo. Unirse de nuevo. Estaba platicando con una persona, ¿verdad?, que tiene problemas con su esposo. Están alejados, separados, distanciados. Cuando se reconcilian, se unen de nuevo. Eso es lo que significa reconciliación, unirse de nuevo. ¿Cómo estábamos nosotros con Dios, mis hermanos? ¿Cómo estábamos? Enemistados. Estábamos enemistados. Vean ahí el apóstol Pablo en Efesios y Colosenses, hermanos, se parecen pero bastante. Algunos de ustedes de seguro ya dijeron, hermano, he encontrado palabritas o versículos que son casi idénticos o iguales en Colosenses y en Efesios. Por eso es que estamos a veces citando alternadamente estas porciones. Efesios 2, 14, dice así la Biblia, Efesios 2, 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Verdad? Esas enemistades, mis hermanos, ¿dónde se terminaron? ¿Dónde se acabaron? En la cruz. En la cruz. Ahí. A veces platico con las personas que están enojadas, ¿sí? A veces son esposos, a veces son hermanos, a veces son papás e hijos. Están enojados, se sienten lastimados.
y sienten mucho dolor, mucho dolor. Y les digo, ¿saben ustedes que quién es el que se lastima más cuando hay coraje y enojo? La persona que no quiere perdonar. La persona que no quiere perdonar le otorga un poder a la otra persona, de manera que la otra persona tiene influencia en su vida. ¿Sí? La otra persona le causa enojo, le provoca malestar, le provoca incomodidad. La persona se siente mal cuando la otra está presente. ¿Sí? En cierta manera, ¿verdad? Ejerce una influencia a la otra persona en su vida. Hay gente que dice, ay, tan a gusto que estaba hasta que llegó fulano o fulana. O sea, fulana y fulana o fulano influyen en su vida para que usted esté contenta, tranquila, bien. O sea que su paz, su felicidad, su armonía dependen de fulano, no dependen de usted. Así que le otorgamos un poder a la gente sobre nosotros. Y les hablo del perdón. Y les digo, el perdón es como el amor. El perdón es como el amor. El amor es la decisión que tomamos en nuestra voluntad de buscar el bienestar de la otra persona, independientemente de si la persona lo merece o no. Yo decido amar a esta persona, pero es que se porta mal, pero es que no lo merece, pero es que como... Es independiente. Dios así es, hermanos. Un día Dios decidió amarnos, a pesar de que éramos pecadores. Sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, Dios no nos puso una condición para amarnos. Dios nos dijo hasta que cambies. Dios nos dijo hasta que mejores. Dios nos dijo hasta... No nos puso condición. Dios nos amó a pesar de que éramos pecadores. Por eso es que el amor es una decisión que tomamos en nuestra voluntad de buscar el bienestar, el agradar, el complacer, la felicidad de la otra persona, independientemente. Así es el perdón también. El perdón es una decisión que tomamos nosotros. No depende de que la otra persona se porte bien, no depende de que la otra persona nos pida perdón, no depende de que cambie de su actitud. No, yo decido perdonarle. ¿Por qué? Porque a mí me va a beneficiar el perdonarle. Sí, yo al perdonar ya no voy a depender de la otra persona. El no perdonar es estar así, mis hermanos, arrastrando. El perdonar es liberar. Cuando perdonamos nos liberamos. Sí. Recuerden que el perdón no es olvidar. A veces la gente se confunde, lo entiende mal. Piensa que, es que si no olvidas, no es cierto. No, perdonamos y no olvidamos. Claro. Pero ya no vamos a cobrar la deuda. Cuando perdonamos, mis hermanos, no vamos a cobrar la deuda, porque perdonar es cancelar la deuda. Alguien que me ha ofendido, que me ha lastimado, tiene una deuda conmigo, pero yo al perdonarle le digo, ¿sabes? Te cancelo la deuda, no me debes nada. Es una decisión que yo tomo. No me debes nada. Así que si yo al rato le quiero cobrar, la persona me va a decir, pues no dijiste que ya no te debo nada. Por eso cuando uno perdona, ya no, cobra de vuelta. Es que tú me la hiciste, es que te acuerdas. Y hay algunos que son bien históricos, hermano, tienen buena memoria, no se les olvida. No, ya no. Hay veces que tenemos la tentación de, me dije, ya te perdoné, ya no puedo volver a decírtelo. Ya no te puedo decir aquello, pues ya te cancelé la deuda, ¿cómo te la voy a volver a cobrar? Ese es el perdón. Y nos libera. Y, mis hermanos, los beneficiarios somos nosotros. Somos nosotros. Porque en lugar de seguir llenándonos de coraje, de odio, de enojo, de rencor, de resentimiento, de amargura, nos vamos llenando de amor, de
nos llenamos de eso, mis hermanos. ¿Dónde perdonamos? En la cruz. Yo les digo a las personas, cuando tú vayas a perdonar, piensa en todo lo que Dios te ha perdonado, en lo que Cristo hizo para pagar por tu perdón, por tus pecados, en la cruz. Tienes que ir a la cruz, ahí está Cristo, muriendo en la cruz, sufriendo y padeciendo por nuestros pecados, para perdonarnos. Él pagó por nuestros pecados. Y le vas a decir a Dios así: Señor, así como tú pagaste por mis pecados, tú me perdonaste. Cristo en la cruz del Calvario pagó por mis pecados, me perdonó. Yo decido también perdonar a fulano, fulana, sotano, etc. Lo perdono. Le cancelo la deuda. No le voy a volver a cobrar. Mis hermanos, en la cruz. Por eso aquí la Biblia dice, ¿verdad? Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos. ¿Por medio de qué hemos sido reconciliados con Dios, hermanos? Por medio de la cruz. Amén. Por medio de la cruz hemos sido reconciliados. Antes estábamos lejos y distantes de Dios. Y por medio de la cruz, ahora somos amigos de Dios. Ahora estamos en amistad con Dios, hermanos. Dios derramó su sangre para poder reconciliar todas las cosas. Cuando dice todas las cosas, mis hermanos, cuando dice que con su muerte de cruz reconcilió todas las cosas, esto incluye a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Reconciliar todas las cosas, dice, haciendo la paz mediante la sangre derramada en la cruz. Mucha gente no tiene paz con Dios y no la van a tener, mis hermanos, hasta que nazcan de nuevo, hasta que sean salvos. El hombre sin Cristo está enemistado con Dios. ¿Quieres tener a Dios como amigo o como enemigo? ¿Cómo quieres tener a Dios? ¿Como amigo o como enemigo? Bien, mis hermanos, cuando llegan los problemas, las crisis a nuestra vida, hay veces que nos preocupamos, nos empanicamos y no sabemos qué hacer. El problema es que la cabeza dice, oye, yo tengo todo el poder. El problema es que no obedecemos a la cabeza que es Cristo. En Él habita toda la plenitud. No nos sometemos a Cristo. ¿Tenemos la plenitud de Dios en nuestra vida, hermanos? Pablo decía, para que tengan toda la plenitud de Dios y tengamos la paz de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él los haga aptos en toda obra buena, para que hagan su voluntad, haciendo Él en vosotros todas las cosas, haciendo Él en vosotros todas las cosas por medio de Cristo, al cual sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén.